Buenos días, ¿qué tal vamos? Anda, la chica. Vamos, mira qué maja está. Mira qué maja está ya. He venido al parque y voy a preguntar a gente veterana en la vida sobre cómo ven la juventud actual, sobre qué diferencias hay en el tipo de vida que han tenido ellos y la que tienen ahora los más jóvenes. Pues nada, yo empecé a trabajar sin haber hecho la muda, o sea, antes de los 6 años. ¿Antes de los 6 años? Sí. ¿Y a qué se dedicaba? Sí, pues tenía a mi padre ganado y yo me encargaba de subir el agua y todo para los corderos que había en el corral. Yo a las 8. Oficio ninguno, al campo. Pues yo empecé a los 12 años, salí del colegio que se murió mi padre. Ya tuve que empezar a trabajar con mi madre y ya no he dejado de trabajar. Aprendí a guarnecer, he sido guarnecedora de zapatos. Y era tan distinto aquello a lo de ahora, la juventud de ahora. Pues yo empecé a trabajar con 14 años, como en aquella época era normal. Empecé trabajando y he sido siempre del oficio hasta que por otras cosas me retiraron, vamos, me jubilé. ¿Cuál es su oficio? La construcción. Pues la juventud la veo un poco difícil ahora. La veo un poco difícil. Hay gente buena y hay gente muy mala. Y con esto del trabajo, pues claro, la gente está cohibida, que no tiene trabajo y en fin. ¿Ves a nosotros? Terminó una guerra y subimos la España entera, la subimos, trabajando y sin pedir más que trabajar. Ahora que muchas culpas también las tienen los padres, porque claro, mientras no les falte dinero para el teléfono y el botellón, ese es el problema. Si tuvieran que rascar y ganasen el sueldo como no le hemos ganado los demás, pero la mayoría tienen el cocido asegurado y la cama cubierta y no tienen ningún problema por hacer lo que hacen por ahí, que es que algunos es que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Ahora no piden más que guardar fiesta, vivir y vivir. La perdición de ellos y de los del alrededor. Porque ¿cuántos padres hay por ahí jodidos? ¿Por los hijos? Muchos. Porque no han sabido ayudar a los hijos. A los hijos sí que le van a trabajar desde pequeños. Los tiempos van cambiando, tiene que ir a más, pero lo veo un poco despendolados. No sé, un poco... cuando yo era joven las cosas eran bastante más serias, más... Y eso no quita que no nos pegáramos nuestras juergas y que con 14 años ya podías entrar a un bar y tomarte cañas. Porque con 14 años ya con algo de dinero en el bolsillo que trabajabas, pues ya gastabas y hacías eso. Si es que no hay... Va a poner a buscar trabajo. Tengo un nieto que ha acabado la carrera y aún no trabaja. Ha hecho entrevistas, ha hecho de todo, pero aún no trabaja. La juventud lo veo que está teniendo muchos problemas y como no se mueva, creo que lo seguirá teniendo. Trabajo. Y el gobierno, pues para que trabajen. Que siempre en patatas, que siempre en judías, lo que sea. La actitud hay una juventud ahora más o menos que estaba acostumbrada a vivir mantenida y sin falta. Y por desgracia ahora eso no puede ser por cosa de las pensiones de los padres, están en edad de luchar y tienen que luchar. Y si el padre es herrero, a la herrería, y si el padre es carpintero, a la carpintería. Y no, hoy mi hijo, ingeniero, hoy mi hijo estudia, ahí lo tenéis. Esto del botellón no, mal. Gente Muy mal. estudiante que le gusta trabajar, pero hay otros que no quieren, Claro. porque tienen los padres y los mantienen, y ya está, y ellos, viva la pipa. Y luego, como los mantienen los padres y están en casa de los padres, pues eso, no encuentran trabajo y ahí los tienen que aguantar. ¿Qué consejo les daría? ¿Qué consejo les vas a dar? Pues que se den cuenta de lo que han trabajado sus padres al tiempo de ellos. Intenten buscar trabajo, por lo menos. Eso ellos no lo han vivido ni saben lo que es. Pero mal, lo tienen muy mal. Muchas veces creo que están porque están acobardados ya de que no trabajan y al no trabajar pues se aburren y se asquean de todo lo que está pasando, porque otra cosa no puede ser. Pero hay gente que no, a los 30 no han enganchado. Ese es el problema. Unos porque no quieren y otros porque no pueden. Porque yo creo que si algunos se preocuparan de buscar, algo encontrarían por ahí. Pero me parece que tienen pocas ganas de trabajar algunos. Me parece lamentable, pero no por ellos, sino porque la sociedad desde luego los ha matado. Los ha matado porque antes, ya digo, entré a trabajar con 14 años, a los 16, 17 o 18 años ya trabajaba solo por ahí y
y hoy los chavales no tienen esa salida. Y es muy duro un chaval que esté con 30 años en su casa, que no pueda independizarse, que no pueda, porque tiene unos jornales de miseria, porque 800 euros y no se pueden ni comprar un piso y ni alquilar ni nada. O sea, me refiero que lo tienen bastante más complicado que hace años. Hay mucha juventud bien preparada, porque es una juventud muy preparada, la considero, de bajo salario, porque claro, una persona súper preparada no puede trabajar por 1.000 euros o menos. Que sean obedientes a sus padres. Que Y no les hagan caso ahora. Este nieto mío, bueno, tiene 23 años. Ahora se van, no saben cuándo vuelven, por lo menos obedece a tus padres. Es que los padres son otros niños, que digo yo, que hay que manejarlos. Y los padres tienen que manejar a los hijos. Darles lo que hace falta, más no, es perjudicarlos. ¿Sabes? Esa es mi opinión, ¿eh? Creo que la educación ha sido, sobre todo en el comportamiento hacia otras personas, ha sido muy distinto a lo que nos educaron a nosotros. O sea, concretamente pues veo ahora esa falta de civismo, no sé, un ejemplo simple, el ceder un asiento a una persona mayor, a una mujer, eso ya no se lleva. La educación de trato diario con las personas yo creo que se ha perdido un poco. La juventud, madre La juventud está muy mal criada ahora. Están acostumbrados ya al botellón y al teléfono y me parece que no les preocupa otra cosa que eso. La faena me parece que les preocupa poco. Mira las botellas que dejan por aquí y dejan por... Ahora tengo una nieta de 19 años, he visto una foto de ella, que no parece mi nieta, todo el pelo rubio, toda pintada como un coche viejo, y esa nieta yo ahora digo, ni sé si estudia, si trabaja, pero irse por ahí sí que se va, pero a ver a su abuela no viene. Yo no le cambio la juventud mía, por los de ahora no se la cambio. No me quejo. En los años que vivía, en plena dictadura, era difícil comer y en casa no faltaba comida. Que la juventud que se dé cuenta que los padres y que la familia es la familia. Y es lo mejor que hay, que no te puedes abandonar a tus familiares por tonterías. Y a mí, como me han dado una patada en el culo, y con 86 años que tengo, estoy sola y no tengo mis hijas. Es que no hay familia ya ni hay nada. No hay nada. Y tengo que meterme con la política y no quiero. Pero ahí está el mal. El mal está ahí. Pero las montas así lo tienen. Pues que sigan luchando y tienen que estar, sean de la ideología que sea, tienen que estar ahí para defender su futuro. Nosotros nos conformamos con esto. He ido a algún gimnasio y me han dicho hay que pagar 30 euros. Digo, ¿te parece bien que te dé un duro cuando venga? Dice, no, digo, pues hasta luego.